O sea, voy a chocar un poquito en algunas percepciones, pero quiero ser lo más explícito posible para poder explicarlo de la mejor forma. El tema de hoy se llama Aprendiendo a ser atrevidos. Y la palabra atrevido puede ser un poquito fuerte. Es decir, ¿cómo le vas a...? Principalmente en la forma en la que nosotros nos dirigimos con Dios. Y contrario a lo que muchas veces podríamos pensar, a veces el ser honestos, el ser muy transparentes, el ser claros, por supuesto, no groseros, no altaneros, no feos, sino el ser muy claros en lo que nosotros anhelamos o queremos decirle a otra persona. En función de esa sinceridad, los resultados pueden ser inmediatos o incluso pueden tardar mucho tiempo. Personalmente, creo yo que siempre debemos de ser muy, muy honestos y muy claros en nuestras peticiones. Uno de los motivos, por ejemplo, en el liderazgo que lleva al buen éxito de la ejecución de un proyecto o de un plan que se tiene es la comunicación asertiva, la comunicación clara, la comunicación correcta. Entonces, conforme nosotros seamos más claros y más asertivos en la forma en la que nos dirigimos hacia los demás, pues el resultado de lo que nosotros estamos esperando será mucho mejor. ¿Por qué lo digo? Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, por favor. Estoy buscando Salmos. Salmos 37. Dice la Biblia lo siguiente. Pongo acá algunas palabras que en estos versículos me llamaron mucho la atención. Dice, el camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra, y habitarás, perdón, en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es uno de los versículos centrales. Pero voy a seguir leyendo y ahorita regresamos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre, perdón, que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Me llama mucho la atención todos estos versículos desde el 1 hasta el 9. Por supuesto, todo el capítulo 37 es muy interesante. Pero algo que me llama mucho la atención en estos versículos son estas palabras. Cuando dice, no te impacientes. Y luego dice, confía. Y luego dice, deleítate. Y luego dice, encomienda. Guarda silencio y deja la ira. Como si en estos versículos Dios dejara instrucciones muy claras. Están de hecho implícitas. No te impacientes a causa de los malignos. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Deja el aire y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Parecieran estos salmos, es como un poema, pero además de ser un salmos, parecería que estos versículos pertenecen a proverbios, porque implícitamente hay mucha sabiduría en estos versículos. Pero ¿qué tiene que ver esto con el título que yo les decía, aprendiendo a ser atrevidos? Cuando dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces tomamos versículos aislados y versículos como este que es muy lindo. Cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Son versículos que podríamos tomar solamente aislados, que no podríamos y pudiéramos no solamente, perdón, no correctamente entender el contexto de lo que está hablando el versículo. Si bien el versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová, por eso, si el versículo tuviera antepuesto el, el segundo renglón y el tercer renglón cuando dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón, estaríamos dejando un compromiso propiamente de Dios, porque está en su palabra, de que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero dice algo muy interesante previamente, deleítate a sí mismo en Jehová. Porque cuando nosotros nos deleitamos, ¿qué quiere decir deleitarse? Estar como gozosos, gustosos, agradables. Uno de los objetivos que Dios tiene para nuestras vidas, es una muy buena noticia la que les tengo, y esta es que seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que vivamos en plenitud. Por eso dice, deleítate. Vive una vida como si fuera una vida deliciosa, hermosa, disfrútalo. Disfruta tu vida en Dios. No vivas cargado, no vivas con una carga. Y entonces cuando tú te hayas deleitado en una plenitud con Dios, entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón. Porque en el deleite, cuando hay deleite en Dios, los vacíos desaparecen. Cuando uno está deleitándose en Dios, cuando vive una vida en un poema con Dios, y no nos referimos a que no va a haber problemas. Siempre me gusta puntualizarlo porque luego de repente somos como mucho de fantasear, ¿no? La Biblia, y decir, wow, no es una fantasía. Problemas habrá, momentos extraordinarios habrá, pero el Evangelio es tan hermoso, pero también es tan grande y también de repente solo un poquito complicado, solo un poquito complicado. Cuando dice, deleítate en Dios, vive deleitándote en Dios, vive disfrutando tu vida en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahorita vamos a ver el caso de un hombre en el que prácticamente se encuentra muy bien este versículo, o que lo podemos palpar. A pesar de que ese hombre estaba en un momento sumamente difícil, lo primero que le pide a Dios es que su presencia vaya con él. Pero si nosotros leemos la oración que vamos a leer ahorita, vamos a leer el antetexto y el posttexto y el versículo o los versículos centrales, quiero que veamos el tema implícito o el tema conceptual que estamos viendo, aprendiendo a ser atrevidos, pero también nos enfoquemos en este versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos, ahorita que estudiemos los otros versículos, debemos encontrar implícitamente en todo eso este versículo. Vamos, por favor, a Génesis capítulo 28. Génesis 28. Dice la Biblia, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el del cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Había una promesa de parte de Dios para la situación en la que Dios está hablando a la vida de Jacob.
He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. La promesa estaba hecha. Dios ya se lo había prometido. Y dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es una hermosa promesa y son hermosos estos versículos. Perdón, no borré estos de acá abajo, están mal. Son hermosos estos versículos. La promesa estaba hecha, la promesa estaba ejecutada. Dios le dijo, más bien no ejecutada, dada, ya había salido de la boca de Dios. Y Dios le dice al final, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Todo lo que ya te dije, todo lo que te estoy diciendo, que serán benditas las familias, que tu descendencia será extensa, enorme, 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 que serás un hombre bendecido. Él venía de ser bendecido y el contexto de su familia, la situación que estaba viviendo su familia como entorno, no estaba siendo la mejor. Su papá no estaba bien de salud. Su mamá seguramente no estaba emocionalmente del todo bien. Y su hermano, cuando él sale, su hermano Esaú, está a punto de combinar su vida con pueblos que Dios había dicho, con ellos no te mezcles. El contexto de su familia no estaba de lo mejor, pero la promesa de Dios para él fue directamente para él. Lo bendijo su padre antes de salir, lo bendijo Isaac antes de salir, sale hacia este rumbo y vienen estos versículos y nos encontramos con la bendición de Dios y Dios le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y vean lo que sucede posteriormente. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera, este es justamente el versículo que yo quiero que evaluemos. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es muy interesante el analizar el versículo que yo les decía, el versículo de Salmos. ¿Por qué? Porque un poco atrevido. Yo creo que es un poco atrevido lo que hace Jacob. Porque si Dios ya le había dado la promesa, Jacob parece que le está condicionando a Dios el que Dios sea su Dios solo si Dios hace lo que él le está diciendo. Cuando dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pareciera que Jacob le está condicionando a Dios que si eso pasará, porque le dice, si tú haces esto y haces el otro y haces aquello y haces aquello, tú vas a ser mi Dios, solo si haces lo que yo te estoy pidiendo. Pudiera ser como si Jacob, si lo leemos así muy, muy crudamente, pareciera que Jacob estaba condicionando a Dios. Pareciera que Jacob le estaba diciendo, solo si tú haces esto.
Pero Jacob se atreve un poco a hacerlo de esta forma porque ya había una promesa de parte de Dios. Y más que ser una declaración, no, una oración o una petición, más bien el contexto de estos dos versículos, del 20 y del 21, es más bien una afirmación al que Dios iba a estar con él, al que Dios iba a guardar su vida, al que Dios no lo iba a dejar, porque ya una promesa atrás estaba sucediendo. Entonces, cuando hablamos un poco de ser atrevidos, de atrevernos, no es como que nosotros deberíamos de condicionarle a Dios, Señor, si tú haces esto, yo hago A. Si tú haces el otro, yo me porto bien. No vamos a condicionar a Dios, porque es posible que Dios ni siquiera quiera que suceda lo que nosotros le estamos condicionando. Señor, si tú haces que yo tenga este trabajo con este salario, mira, yo te voy a dar esto. Y de repente nos llevamos decepciones. De repente nos llevamos decepciones porque decimos, ¿por qué si yo se lo pedí a Dios y Dios no me lo dio? Pues porque yo debería de seguir buscando a Dios y Dios ni me escucha, a Dios no le importa. Claro que Dios escucha nuestras oraciones y Dios está al pendiente de lo que nosotros le buscamos y le decimos, pero no todo lo que nosotros le pidamos es exactamente todo lo que nos dará, siempre y cuando esté alineado a su voluntad. ¿Por qué Jacob se atreve a hacer este voto? Dice la Biblia. E hizo Jacob voto diciendo, porque ya había una promesa establecida. Y más allá de condicionar a Dios, más allá de condicionar a Dios, Dios ya lo había elegido y Dios ya le había declarado lo que él iba a hacer con lo que Dios iba a hacer con Jacob. Y Jacob dice, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero porque Dios ya se lo había dicho, porque Dios ya le había dicho lo que haría, porque Dios ya le había dicho, tus generaciones serán benditas, no te va a faltar nada, yo voy a estar contigo, todo lo que necesites voy a estar ahí. Por supuesto, no estoy invitándolos a que la oración que ustedes hagan sea esta, a que le digan a Dios, si tú haces, si tú me das, no, no. Pero ser un poco atrevidos. Decir, ¿cómo le voy a pedir eso a Dios? No, si se lo pidámoselo. ¿Cómo le voy a pedir eso a Dios? Pidámoselo. ¿Qué cosas podrían ser que hoy nos dan pena? O no pena, sino nos limitamos a decirle a Dios cosas que creemos que Dios pues no tiene como que la capacidad de darnos. O como que decimos, no, siento que eso no se lo debo pedir a Dios solamente le tengo que pedir dones, talentos, como cosas muy espirituales. Seamos un poquito atrevidos. No me refiero al concepto de atrevido a ser como grosero, como grotesco, muy atrevido. Me refiero a atrevido como que a perder esa pena, a perder la pena de decir, es que ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? Pues a Dios se le piden dones, talentos, un ministerio, la oportunidad de predicar, la oportunidad de salir a, no sé, a predicar en las calles, predicar en un púlpito, pertenecer al grupo de alabanza, como que esas cosas más enfocadas en la parte eclesiástica. No, Dios no solamente espera que nosotros le pidamos eso, es bueno pedírselo, claro, y es importante que se lo pidamos, pero algo fundamental, no fundamental, pero algo importante en nuestro caminar con Dios es que nosotros debemos entender lo que Él quiere darnos y regresar al Salmos 37 cuando dice, deleítate en Dios, deleítate en Dios. Por ejemplo, cuando hay una necesidad de algo material, una necesidad de algo material, que no es un don, que no es un talento propiamente para algo eclesiástico, sino es algo material, es algo material. Yo tengo que deleitarme en Dios
ser feliz en Dios, estar pleno en Dios y decir, tengo la suficiente confianza para pedirte algo a ti. Hay personas que no se acercan a pedirle a Dios ciertas cosas por pena, por vergüenza, por cualquier situación con Dios. Estaba leyendo yo un libro de un apóstol el apóstol de nuestra red, un libro que él escribió, y él decía que había un hombre que estaba en adulterio y que estaba pecando constantemente pues, contra Dios y que este hombre estaba pues, haciendo las cosas incorrectas. Y una vez el apóstol le dijo, lo describe en el libro, que le dijo, oye, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Porque tú haces sexualmente cosas inadecuadas. Y le dijo a este ministro, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? ¿Cómo le voy a comentar eso a Dios yo? Ay, qué pena que Dios piense que soy un cochinón en mi cabeza. Eso yo me quedé sorprendido porque yo dije, bueno, pues yo hablo con total libertad con Dios en mi vida. Yo personalmente hablo con total libertad con Dios. Con total libertad, así, con total libertad, en cualquier área de mi vida, en cualquier área de mi vida. Podemos decir, Jacob, eres una atrevida a decirle a Dios eso. Jacob estaba haciendo un voto y una declaración de fe de lo que Dios ya le había dicho que iba a hacer con él. Y estaba poniéndolo como en un estandarte a Dios, diciéndole, como sé que tú vas a hacer esto, como sé que todo esto está en tu voluntad, tú siempre vas a ser mi Dios. Tú, Señor, siempre vas a ser mi Dios, no por lo que me das, sino por lo que tú ya me dijiste que harías. Porque todo lo que le dice Dios arriba, nunca le habla como de que iba a ser ultra mega millonario, que iba a tener un, no sé, un coche del año, los coches que usaban en ese tiempo, no dice que iba a tener unos caballos y ganado y todo eso. Habla de una bendición de vida. Y Jacob le dice, si fueres conmigo, si tu presencia estuviera conmigo, sí, cosas de reino. Y luego dice, si tú me guardas, si tú guardas mi vida en este viaje, si tú guardas mi vida, Señor, en este viaje que se llama vida, y me dieres pan para comer, no le dice, y me dieres riquezas, casas, le dice, solo susténtame, que no me falte la provisión. Dame vestido, Señor, para vestir. Todas las áreas las toca aquí. Dice, que tu presencia vaya conmigo, que tu presencia me guarde. Dame para comer, aliméntame, Señor. Pues, ¿cómo no le voy a pedir eso a Dios? ¿Por qué voy a tener pena como para pedirle a Dios eso? Pues Él es mi papá. No debería de tener pena yo, sino debería atreverme a decirle, Señor, tengo hambre, tengo mucha hambre, dame de comer, que nunca me falte el pan, Señor. Y luego le dice, y vestido para vestir. ¿Cuántas veces le hemos pedido ropa a Dios? ¿Cuántas veces le hemos pedido como esas cositas que podríamos decir, ay, ¿cómo le voy a pedir eso a Dios? Señor, quiero estudiar y no sé, no me quedé en una escuela. ¿Podrías darme colegiatura para estudiar? ¿Podrías darme esto? Porque a veces sacamos a Dios de la jugada y no nos atrevemos a decirle a Dios, Señor, tengo necesidad de estas cosas. Y como si Dios estuviera esperando así, viéndonos de lejos, diciendo, vas a venir a mí y me lo vas a pedir a mí. Y terminamos buscando cualquier otro remedio, buscando cualquier otra alternativa y no terminamos buscando a Dios. El tema de ser atrevidos con Dios se refiere mucho a eso. Por eso la base también es cuando dice, deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Porque cuando estamos en plenitud con Dios, cuando nosotros vivimos en un deleite, en un idilio con Dios, nosotros dejamos de pensar en cosas como, como muy, muy innecesarias. Como pedirle a Dios, Señor, ¿podrías darme un coche Ferrari, por favor? Pues si Dios lo quiere, Él no lo va a dar y tampoco es como que nos limite para no tenerlo. No, pues más bien como, Señor, dame fuerzas, dame sabiduría, inteligencia, déjame ser el mejor en mi trabajo y juntar una buena lana para comprarme el coche que yo quiero. Pero cuando uno vive en plenitud de gozo, dices, como, ¿para qué quiero un coche de 15 millones de pesos? Decía un pastor una vez, la gente que se compra esos coches nomás es para que la gente los voltee a ver en la calle. Eso decía un pastor. Y yo digo, pues sí, porque pues al final es un coche que tiene cuatro ruedas, te desplaza, te lleva y te trae, ¿no? Es como, no, y Dios no está peleado en que tengamos cosas buenas. Pero imagínense lo que una persona podría hacer con 15 millones, o no sé cuánto cuestan esos coches. Pero cuando una persona vive en un deleite con Dios, es entendido de lo que le va a pedir. Y aquí Jacob le pide, guárdame, que tu presencia vaya conmigo, dame de comer, que no me falte el pan, dame vestido para vestir y dame paz con mi familia. Dame paz con mi familia. Jacob entiende muy bien lo que un hombre necesita y entonces, por supuesto, Dios ya se lo había dicho desde antes. Dios ya le había dicho, todo esto que yo sé que tú me lo vas a pedir, que tú anhelas, te lo voy a entregar. Pero no vivamos con límites, no vivamos con límites. Vean la promesa, bueno, no la promesa, sino el compromiso que él hace con Dios, que Jacob hace con Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Por supuesto, no tenía un área, no tenía esta área descubierta. Vivía en un deleite con Dios. Después le cambia el nombre de Jacob a Israel. Dios lo bendijo. Dios permitió que su familia, su relación con su padre se restaurara. Dios permitió que saliera de su casa en bendición, aunque el contexto de su familia no era el mejor en ese momento. Y pareciera que podemos decir que Salmos 37, donde dice, deleítate en Jehová. Él le dice, de todo lo que tú me des, Señor, el 10%, el diezmo, siempre lo voy a apartar para ti. Siempre lo voy a dar para ti. Dios conocía el corazón. Y entonces se cumple el Salmos 37 cuando dice, deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque esas peticiones están alineadas en el propósito que Dios tiene para mi vida. Esas peticiones están alineadas a lo que Dios tiene como propósito para mí. No está mal que le pida un viaje para llevar de vacaciones a mi familia. Nada mal. Dios le dirá a un hombre que se esfuerza, que trabaja duro, o a una mujer que se esfuerza, trabaja duro, tiene su trabajo, le sirve, hace tantas cosas por el reino y aparte hace sus actividades personales y profesionales, cuida a su familia, bendice a su familia, bendice a otros. Dios le dirá a esa persona, no, no te voy a dar para un viaje. Te quiero de esclava aquí todo el tiempo, te quiero de esclava o esclavo todo el tiempo. Yo no creo que Dios sea así. Para todo hay tiempo, por supuesto. Y yo creo que podemos atrevernos a quitar como esas telarañas, paradigmas, siempre con el respeto que Dios merece en nuestras vidas, ¿verdad? No está más de mencionarlo. Alguna vez, hace muchos años, leí un libro, que ese libro parecía de terror, porque era un libro en teoría que era como para mejorar la relación con el Espíritu Santo. Y la persona que lo escribía decía que nosotros debemos de orar exigiéndole al Espíritu Santo que nos dé lo que nos tiene que dar.
Pues a mí me hizo mucho, no sé, me dejó en shock, ¿no? Yo dije, eso creo que no debería de ser así. Entiendo que hemos de atrevernos a pedirles cosas, a pedirle a Dios cosas grandes. Señor, ¿qué te parece si me das el don de profecía? ¿Cómo ves, Señor? ¿Cómo ves? A ver, ¿qué te parece a ti? A mí me gustaría, mira, seamos creativos con Dios. De repente tenemos como formatos tan cuadrados y encerramos a Dios como solo en una caja y decimos solo como nos empezamos a volver como fariseos, tal vez como escribas que oraban allí en las esquinas en voz alta y no le decimos a Dios, Señor, ¿qué te parece si, a ver, ¿qué te parece? Si me das, si me concedes el tener un don de profecía, Señor. No para mí, no para mi deleite, no para que yo presuma, sino para que tu reino se siga extendiendo, Señor. Para que tú hables a través de mi vida a personas. Señor, ¿qué te parece si me regalas el don de sanidad? Yo me atrevo a pedirle cosas a Dios. Señor, ¿qué te parece si, no sé, mira, a mí me gustaría tener este ministerio en la vida? Suena descabellado, Señor. Suena muy loco. ¿Qué te parece, Señor, si me das la oportunidad de predicar un día en una de las iglesias más grandes y que yo tenga la oportunidad, no por ser reconocido yo, sino que me envíes a mí como enviabas a los profetas en aquel tiempo? ¿Qué te parece, Señor? No sé, a mí me gustaría, ¿a ti te gustaría? Y empiezas una charla con Dios completamente diferente a lo cuadrado y lo tradicional que a veces somos. Y Jacob le dice, si tú fueres conmigo, si tú me dieres pan, si tú me dieres vestido, si tu presencia me guarda, Señor, tú siempre vas a ser mi Dios. Se atreve a pedir que todas las áreas de su vida estén cubiertas. Y entonces regresamos al Salmos 37 para ir terminando, cuando la Biblia dice, Salmos 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero antes, deleítate en Dios. Vive deleitado, vive, no sé, feliz en Dios. No te cargues. A veces el ser cristiano nos carga, porque siempre me tengo que portar bien, 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 y me carga. No, esa es la vida que Dios anhelaba para todos nosotros. Esa es la vida que Dios quería. El pecado y la vida en pecado no es la vida correcta, porque a veces así actúa nuestra mente, ¿no? Como chocamos tanto con los deleites de nuestra carne, chocamos tanto y decimos, ay, siempre tengo ganas de hacer esto, siempre, y eso es malo y no lo tengo que hacer, que vivimos cargados, ¿no? Cuando dice deleítate es disfruta de la vida que Dios te dio. ¿Qué es la forma correcta? Es el formato correcto. La vida que Dios nos dio. No en pecado, pues el pecado es la vida incorrecta. No es la que le debería de gustar a nuestra carne. A nuestra carne siempre le debería de gustar vivir correctamente, porque esa es la vida que Dios planificó. Deleítate en Dios. No vivamos cargados, no vivamos enojados, entristecidos, apáticos. En el entorno sucederán cosas, pero vivamos deleitándonos en Dios. Y entonces ahora sí, llevemos esas peticiones del corazón, esas peticiones lindas en las que le decimos, Señor, me gustaría servirte en esta área. Un día, cuando tú quieras, Señor, a mí me gustaría. ¿Tú qué opinas? Hay que ponernos creativos, ¿va? Hay que ponernos creativos con Dios en estos días. ¿Alguna duda o algún comentario? Todo está muy claro. ¿Todo bien? ¿Alguien que agregar algo? ¿No? Mi hermana Angie y Misa, por favor, adelante. Sí, buenas noches. Me llamaba la atención porque casualmente, bueno, no casualmente, pero en uno de esos devocionales que tenemos, el Señor hablaba de que a Abraham le fue contado
porque le creyó a Dios, le fue contado por justicia y Jehová le llamó su amigo. Entonces, en esa meditación de la palabra veíamos cómo el Señor quiere tener esa amistad con nosotros, pero de la manera de, ¿cómo se llama? Como cuando uno tiene un amigo, o sea, el acercamiento, el querer conocerlo, o sea, todas esas cosas. Entonces, ese deleite que ahora el Salmo 37, pues el deleitar en lo que es la palabra de Dios, en lo que es estudiar, en lo que es alabarle, en lo que es servirle, o sea, encontrar ese deleite, ¿no? En sus cosas. Y entonces cuando eso sucede, que yo puedo deleitar o nos podamos deleitar en lo que es lo de Él, pues Él concede esas peticiones de nuestro corazón. Entonces veía lo de Jacob también, ¿no? Jacob, yo me imagino cuando él salió o sea, de la casa de sus padres, pues lo único que llevó fue una palabra de bendición porque él no se llevó nada. Entonces, y ver cómo es este Jacob, ¿verdad? Ante esa promesa, el Señor vuelve y le recuerda la promesa en ese momento, ¿no? Y yo veo, ¿verdad? Un Jacob de que si antes no tenía esa experiencia con ese Dios que era de su papá, ahora la iba a tener él, conocerlo como su Dios. Es un Entonces, punto pues muy interesante, porque es, después de volver, de ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se vuelve el Dios de Jacob. Y así el Dios de Misa, el Dios de mi hermana Angie, el Dios de mi hermana Columba, el Dios de Lalo, de mi hermana Lulu, el Dios de nosotros, no el Dios de mis padres. Eso es muy interesante y es un poquito similar a ese tema, pero es otro tema, donde a los papás, al papá y al abuelo de Jacob, tuvieron tal capacidad y trabajaron de tal forma que su hijo no se quedó con el Dios de sus padres, sino le enseñaron tanto la intimidad con Dios que entendió quién era Dios específicamente. Y entonces ese Dios trascendió generaciones y entonces se vuelve después el Dios de Jacob. Es un tema también muy interesante. Gracias, mi hermana Angie. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios y vamos a ponernos creativos en estos días con Él. Decirle, Señor, como decía mi hermana Angie, con todo respeto, porque tú eres su majestad, eres mi rey, eres mi papá, pero también eres como mi amigo. Así me acerco a ti. ¿Y qué te parece si esto en el momento que tú quieres, de la forma que tú quieras, me lo regalas? ¿Qué te parece? ¿No? Vamos a ponernos creativos con Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué haces que rompamos, Señor, paradigmas, que rompamos cajas y que salgamos, Señor, de una caja para poder, Señor, buscarte a ti de una forma distinta? Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y que nos atrevamos, Señor, cada vez más a buscarte. Que no haya cosas, Señor, que dejemos fuera. Que no haya cosas que en nuestra vida, Señor, nos dé pena platicar contigo o incluso nos dé pena pedirte. Por supuesto, sabemos que en tu voluntad, Señor, estará si sucede o no sucede, pero no nos quedaremos con las ganas de decir, híjole, creo que se lo tuve que pedir a Dios y nunca se lo pedí. Hoy es un buen tiempo, Señor, para poder poner delante de ti todos esos anhelos que hay en el corazón. Y solo tú sabes si lo cumplirás, Señor. Pero haremos nuestra parte. Te damos gracias por este tiempo, Señor, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Pasen bonita semana. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor. Buenas Gracias. noches, hermanos. Dios los Hasta luego, bendiga. pastor. Bendiciones. bendiciones. Por favor, de